tanto de Dios y eso es bueno, por supuesto. De pronto tenemos tantos mensajes de Dios y a lo mejor de pronto terminamos siguiendo al hombre o a alguien que nos gusta cómo predica, pero la cosa tiene que estar enfocada en lo que es su palabra. Y en su palabra Dios nos está enseñando que Él ha reconciliado. Una de las acciones que ha hecho Dios a través de su Hijo para con la humanidad es que estemos reconciliados. Y esa es una palabra muy bonita, una palabra que en sí misma encierra el amor de Dios, porque aquel que se reconcilia es capaz de dejar atrás la transgresión, el pecado, la ofensa o incluso aquellas cosas que lo han dañado. Entonces vamos a ver el día de hoy Colosenses capítulo 1 versículo 15, por favor, y vamos a empezar a leerlo y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Está hablando de Jesucristo, por supuesto. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, todo lo visible y todo lo invisible, ya sean tronos o dominios o principados o poderes o potestades. Te estoy leyendo la versión Peshitta, estoy leyendo Colosenses 1 versículo 15 en adelante. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo, buenas noches Luisa, ya vimos que también nos estás acompañando. Este versículo nos está dejando ver que cuando Pablo escribe esta carta está diciendo: entendamos las cosas en el correcto orden. Jesús es la razón de todo prácticamente. Todo lo que hoy conocemos, todo aún el conocimiento humano, todo lo que pasa en este mundo entre nuestras relaciones interpersonales, en el trabajo, todo lo que nosotros llegamos a hacer en la vida, todo lo que conocemos en la naturaleza, todas las cosas fueron creadas por Él. Pero la palabra no se queda en el por Él, dice para Él. Es decir, es el motivo, es la razón de por lo cual todo fue creado. Y cuando tú entiendes que nosotros somos parte de esa creación, obviamente, pero que dentro de toda la creación Dios ha dicho: ¿sabes qué? Yo voy a dar a mi Hijo Jesucristo para salvar exclusivamente a la humanidad. Entonces lo que Pablo está estableciendo aquí es que obviamente en ningún otro hay salvación, que tenemos que mirar al origen, tenemos que mirar a aquel por el cual han sido hechas todas las cosas. Y cuando entendemos la correcta dimensión de quién es Dios, de quién es Jesucristo, yo veo en el versículo 15 y 16 el suficiente razón, argumento, si lo quieres decir así, para darnos cuenta que el enfoque del ser humano no tiene que estar en una religión, ni siquiera en hacer de su vida una vida religiosa. Tiene que estar enfocado en aquel que es poderoso en todo, por todo y para todo, y que es Jesucristo. Entonces en Colosenses 1, versículo 15-16, nos damos cuenta que dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. Tú tal vez no puedas ver a Dios, no hemos visto a Dios, la humanidad no ha visto físicamente a Dios, pero hubo una parte de la humanidad que sí vio a Jesucristo. Estamos hablando obviamente de la época de los apóstoles. Jesús por eso se encarnó y por eso dice aquí la Biblia: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las creaciones. Esto quiere decir, hermanos, y podríamos disertar diversas áreas de tema aquí en este versículo, que Él es antes de todo, obviamente, antes de cualquier cosa. Antes de cualquier sabio en el mundo, antes de cualquier posesión, antes de cualquier superación personal, antes de cualquier religión, Él es antes, el primero. Jesucristo es el primero. Y qué bendición saber que Dios, al dar a su Hijo, ha abierto la puerta para que todos tengamos acceso directo a Jesús. ¿No te da gusto eso? Saber que lo tienes a tiro de piedra, como decimos en México o en América Latina. Puedo estar teniendo una circunstancia fácil, una circunstancia buena, que me da gozo, una bendición, o a lo mejor un problema, y puedo correr a mi recámara, puedo cerrar la puerta y orar a Dios y saber que Él me va a oír. Eso es una gran bendición, hermanos. Tenemos que aprovecharla y tenemos que hacer uso de ella, porque la palabra nos ha dicho que si nosotros venimos a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él quiere que nosotros seamos
personas que le busquemos. Y el Padre se agrada de aquel que viene y le busca. Vamos a seguir leyendo versículo 17, Colosenses 1:17. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él existen. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que Él tenga la primacía en todo. Cuando tú lees la palabra, te das cuenta que hay muchas frases o palabras que hablan de que Jesús es el primero de toda la creación, antes que todo, el primogénito, antes que todas las cosas, que Él es el primero incluso entre los muertos, ¿sí? El primogénito de entre los muertos, para que tenga la primacía de todo. Y antes de continuar, yo quiero decirte que no importa la circunstancia que tú estés viviendo, o incluso la que vayas a vivir en días siguientes, y no estoy diciendo que te va a ir mal y que te estamos maldiciendo, no. No importa lo que venga. Cuando tú miras la palabra, tú puedes sentir confianza y decir, yo en Dios puedo estar firme. Yo en Dios sé que tengo reconciliación con el Padre y que puedo hablar directamente con el que es el jefe de todo, para todo y por todo y en todas las cosas. Versículo 19. Porque agradó a Dios que habitara en Él toda la plenitud. ¿Por qué en Jesús es el centro? Pues porque a Dios le plació, y lo dice el versículo 19, porque a Dios agradó que en Él habitara toda la plenitud. Y plenitud es estar vasto, es estar lleno, que no falte nada, que estar más que completo, que lo abarca todo, que lo llena todo. Eso es lo que está enseñando Colosenses. Pero no solamente nos está dejando claro que a través de Jesús, por supuesto, Él es antes que todas las cosas, y lo que ya hemos dicho en este inicio de la transmisión. Viene la parte más bonita y la parte más padre que hace sentido al por qué Él es antes que todas las cosas. Y dice versículo 20, Colosenses 1:20, y por medio de Él, por medio de Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo mismo, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y aquí, recuerda que te estoy leyendo la versión Peshitta, y dice la palabra en esta versión que Él ha reconciliado al ser humano. Y reconciliar es también un entendimiento de esa palabra, es volver a unir, volver a estar en concordia, volver a estar en armonía, que cualquier desacuerdo, cualquier transgresión no pese más en esa relación y que volvamos a estar como antes. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando eso, que estamos obviamente unidos por medio del que lo puede todo. Y por eso es que tú tienes que entender que Jesús, pues Jesús es el jefe, Jesús es a quien nosotros puedes tú clamar y pedirle. Y a lo mejor te va a parecer como que de pronto no pasa nada en tu vida, como que no pasa nada en la tierra o en las cosas que tienes. Pero si tú estás seguro que hablándole a Dios, Él te va a restaurar y Él te va a oír, nosotros deberíamos de sentirnos plenos también en Él, suficientemente completos si creemos que en Jesús está toda la solución a nuestros problemas y también las pruebas, porque Él va a permitir que pases cosas en ocasiones difíciles para probar tu fe. Lo dice en Deuteronomio cuando dice que los hizo pasar por desierto para probar, para ver si de verdad habrían de seguir sus caminos. Entonces, cuando tú entiendes quién es Jesús a la luz de Colosenses capítulo 1 del 15 al 20, te puedes dar cuenta que entonces tu salvación, por supuesto, no solamente vino a la tierra, sino que está a tu mano, está a la mano, y que no basta solamente con ser cristiano, sino que Pablo en esta carta llama a una siguiente etapa. No solamente es decir, ya sé que reconoces a Dios como tu Señor y Salvador, ya sé que estás leyendo su palabra, sé que estás caminando, sé que estás haciendo lo que sea que estás haciendo, pero en un momento más Pablo nos va a llamar a que seamos también sobreedificados, que seamos personas completamente firmes, y nos lo va a decir en estos siguientes versículos, ¿ok? Bienvenido a todos los que nos escuchan y ven. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Restauración Atizapán,
a Dan, Yael, también gracias por estar ya unidos en esta transmisión. Y luego dice en el versículo 21, también ustedes que en otro tiempo eran extraños y adversarios, algunas palabras, algunas versiones dicen enemigos y advenedizos, ¿sí? En sus mentes, por sus malas acciones, ahora les ha dado paz. ¿Sí? Hoy voy a estar consultando la versión Peshitta, por favor, para que tú no te distraigas y digas, ¿dónde está leyendo eso? Estamos leyendo Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 22 hasta el momento, ¿ok? Pero tú lo puedes seguir por ahí. Versículo 22. Mediante el cuerpo de su carne y por medio de su muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él, ¿ok? Y luego dice versículo 23, si persisten en su fe y su fundamento permanece firme, sin moverse de la esperanza del evangelio que han escuchado, el cual ha sido proclamado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Aquí voy a tomar lo que dice también la versión 60. Me gusta este versículo en la versión 60, número 23. Colosenses 1:23. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. Ese versículo está diciendo que el hecho de que tú y yo estemos fundados y firmes es algo que es una responsabilidad completamente nuestra. No es culpa del de al lado, no es culpa del pastor, no es culpa de las personas, no es culpa del ministerio, no es culpa de nada. Es algo en el que Pablo dice, si de verdad, y aquí es donde tenemos que examinarnos, permaneces fundamentado, bien enterrado, ahora sí que en tierra, bien con un fundamento que haga que no se mueva, y firmes en la fe. La palabra fe, como todos ustedes saben y algunos conocen, es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, Hebreos 11:1. Entonces podemos entender en este versículo que si en verdad permanecemos fundados y firmes en la esperanza de aquellas cosas que no vemos, y que tenemos certeza de aquellas cosas que estamos esperando. Si de verdad crees en aquello que no ves, si de verdad estás fundamentado en que Jesús un día va a venir, dice, entonces tú puedes continuar adelante. Y luego dice, y sin movernos de la esperanza del evangelio. Hermanos, hay gente que se ha desesperado porque a lo mejor piensa que su vida no está pasando nada, o Dios no está contestando nada, o que Dios no está haciendo nada. Pero tenemos que tener cuidado al momento de orar, porque en ocasiones podemos orar a lo mejor en contra de la voluntad de Dios. Sí, es posible hacer eso. Cuando pedimos cosas como por ejemplo que estuviéramos pidiendo, Señor, te voy a dar un ejemplo, que en los últimos tiempos no aumente la maldad. Ahí estamos orando por algo que dice la Biblia que va a pasar, y a lo mejor nosotros en una buena intención o en no querer vivir esos tiempos decimos, Señor, que no aumente la maldad. Y sabemos que va a haber. Como también en Mateo 24 y habla de que en los últimos tiempos habrá pestes y rumores de guerras y temblores, y lo vamos a escuchar. Si tú estuvieras orando, Señor, que no haya estas cosas, estamos orando en contra de las cosas de Dios. Es un ejemplo en el cual, por supuesto, abarca otro tema, pero entendiendo que alguno de ustedes pudiera decir, bueno, ¿y cómo voy a saber si estoy en contra de lo que Dios pide? Bueno, Dios no está en contra tuya, pero sencillamente esa oración, pues no vamos a obtener una respuesta. Si nosotros estamos en un pecado, si nosotros estamos en una actitud fariseica o religiosa en algún momento dado, nosotros podemos en algún momento, pues entonces estar orando, pero a lo mejor esa es la razón por la cual no recibimos o creemos no recibir respuesta a nuestras oraciones. Y la impaciencia también puede ser que tú estás bien, estás caminando derechito, no por la libre, estás caminando bien y oras y de pronto parece que no hay respuesta a nada. Pero si tú de verdad, como dice Pablo, Colosenses aquí, estás firme en la fe, si de verdad no te mueves de esa esperanza y estás fundamentados y no te mueves del evangelio, dice que tú estarás obviamente firme y te va a ir bien. Tenemos que tener una certeza, hermanos, que cuando nosotros oramos, le oramos o oramos dirigiéndonos hacia aquel de quien habla Colosenses en el capítulo 1, del versículo 15 al 20. Aquel por el cual todo fue creado, que todo lo sabe, que para él han sido todas las cosas.
Parece que se había detenido la transmisión hace unos segundos. Por favor, déjenos saber si la están viendo, por favor. Aquí también tenemos, es bueno por eso tener algunos monitores. Creo que estamos bien. Hola, Caro, buenas tardes. Qué gusto verte también. Saludos a mi primo. Pégalo ahí a la transmisión, le va a hacer bien, si es que está por ahí. Saludos a casa, por favor, todos. Y vamos a seguir leyendo el libro de Colosenses, por favor, Colosenses. Arraigados y sobreedificados en él. Ok, vamos a ir a un siguiente versículo, capítulo 2 de este mismo libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6. ¿Sí? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él. Por eso, hermanos, es importante no solo confesar a Cristo, recibirlo en el corazón y estar seguro que estás bien fundamentado en un camino de fe. No en un camino de religiosidad, en un camino de decir, Señor, como dice Pablo aquí, no solamente si en verdad hemos sido fundamentados, dice, por tanto, de la forma que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él. Y ahora tiene que ver mucho de esa forma, la forma en cómo nosotros nos comportamos. Hermanos, hay cosas que nosotros ya no tenemos que hacer. Y no es porque tu religión te lo prohíba, o como te dicen, es que a los cristianos les prohíben, no sé, ver la tele, oír el radio, ver películas de terror. No, hermano, no es un tema de prohibición. De hecho, para aquellos que no lo sepan, la palabra de Dios dice, todas las cosas me son lícitas, sí, legales. Todas las cosas me son lícitas. Todo lo puedes hacer, y lo escribe el mismo Pablo. Pero no todo me edifica. Y ahí es cuando empezamos a andar en sabiduría y entendimiento acerca de las cosas que estamos viviendo como hijos de Dios. Te voy a leer la versión Peshitta, que es la traducción más cercana a los textos arameos, ¿sí? Versículo Colosenses 2, aquí lo tengo enfrente, versículo 6. Por tanto, tal como han recibido a Jesucristo nuestro Señor, así condúzcanse en él. Hoy, la mayoría de las personas, y te lo he dicho algunas veces en la iglesia, el evangelio que van a leer no es necesariamente el de la Biblia de un inicio, sino el evangelio que van a leer es el que ven en nuestros comportamientos. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas, es una región también, ¿sí? Y le está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que tener mucho enfoque en cómo se están comportando, porque de eso vamos a reflejar al Dios que nosotros estamos creyendo. No es que yo crea en un Dios y tú en otro, o yo en uno y tú de una forma distinta. No, Colosenses capítulo 1 nos lo dijo del versículo 15 en adelante. Jesucristo es antes que todas las cosas. Él es primero antes que todo. Por Él fue hecho todas las cosas. A través de su Hijo y de su carne reconcilió al ser humano. Por eso, hermanos, es que en ningún otro hay verdad. Porque lo dice la Biblia, no porque lo diga yo. Por eso es que en ningún otro hay camino para llegar al cielo. Y Jesús, con ese conocimiento y entendimiento, dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es a través de mí. Esto es, hermanos, no existe bíblicamente ningún intercesor que nos pueda ayudar a que Dios nos oiga, a que Dios nos haga un favor o a que Dios nos deje tener la vida eterna. Jesucristo dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Colosenses tiene este tipo de mensaje cuando dice que estemos sobreedificados en él. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 en este mismo libro. Si tú tienes curiosidad y tienes una Biblia por ahí, está hacia el final de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículos 12. Así pues, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de compasión, de piedad, de bondad, de una actitud humilde, de mansedumbre y de paciencia. Este versículo toca una palabra que es uno de los dones del Espíritu, es la mansedumbre, ser mansos. Y la mansedumbre se traduce como tener un reposo, quietud, tranquilidad, serenidad, aún en medio de circunstancias difíciles. Tradicionalmente nosotros podemos decir, en este momento en mi vida estoy en una etapa de tranquilidad porque a lo mejor me va bien, porque a lo mejor toda mi familia está bien, porque tengo una posición económica pues holgada, pero eso no es la tranquilidad.
La palabra de Dios nos ha enseñado, como dice Pablo, sé estar o sé tener en lo mucho y en lo poco, en todo estoy enseñado. Y lo que él estaba reflejando en esa palabra es que Pablo era manso, es decir, él era quieto y tranquilo, aún ante adversidades. Jesucristo, Pablo está usando una palabra que también utilizó Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde. Les estaba diciendo, aún en las tempestades yo estoy tranquilo. ¿Recuerdas la ocasión en la que estaban los apóstoles y estaban en una barca y se levantó un gran mar y la barca se iba a caer? ¿Y sabes lo que estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Jesús también tomaba sus siestecitas, pero eso no lo hacía ajeno a lo que estaba pasando. Pero él no se levantó todo alarmado y dijo, nos vamos a morir y ya vamos a quedarnos aquí y qué mal plan y para qué viene, se me van a perder. Él estuvo tranquilo y reposado. Y entonces esto llama mi atención porque en ocasiones hay personas que de pronto todo lo que dicen, o la mayoría, no todo, la mayoría de lo que dicen en sus mensajes, en sus conversaciones, en su forma de ver las noticias, todo es cuidado, todo va a pasar mal, cuidado, va a haber una gran catástrofe, cuidado, te van a robar, cuidado, te van a maldecir, cuidado. O sea, entiendo que tenemos que ser precavidos, hermanos, pero si nosotros somos mansos y humildes, es decir, quietos, reposados, creídos, que estamos confiados y firmes en Dios, van a venir crisis. Va a venir esto del coronavirus y va a pasar, pero te lo adelanto y guarda esta grabación por ahí si quieres ponerle un favorito o lo que sea. Después de esto, los tiempos van a ser todavía más difíciles. Y no estoy hablando de una nueva normalidad, estoy hablando de lo que la Biblia dice que va a pasar. Pero cuando tú eres manso, cuando tú eres firme, cuando sabes en quién estás creyendo, dices, Padre, sé que esto tiene que pasar, pero lo que Dios va a mirar ahí no es tu cartera, no es la colonia donde vives, no es la escuela a la que van tus hijos, no es si tienes un gran trabajo, no es ni siquiera si tienes mucha Biblia que estás leyendo, si tienes 2 Biblias, no es nada de lo que está en este mundo. Él va a mirar cómo está tu corazón y quién está en tu corazón. ¿Y sabes qué creo? Que en el avanzar de los tiempos muchas personas van a voltear a Dios y van a decir, estoy viendo que en Jesús hay el único camino, la verdad y la vida. Y por eso Colosenses dice 3:12, vístanse como escogidos. Te voy a leer la versión de la Biblia, de la versión 60. Perdón si te traigo así, pero en lo personal me gusta estudiarlo y me gusta ver varias versiones, no porque digan algo diferente, sino porque hay traducciones más apegadas y otras traducciones que son con un lenguaje tal vez un poco más actual. Pero la versión más usada es la Reina Valera de 1960 y es la que te voy a leer, Colosenses 3:12. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, otra vez dice, y de paciencia. Vístanse también, versículo 13, soportándose los unos a los otros. No quiere decir que aguantes al que no te cae bien. Soportarse aquí es una palabra que se utiliza para decir sostengan a aquel que está pasando algo diferente, algo que tiene algún problema. Agarren a alguien, como estoy moviendo esta cámara, para que no se caiga. Sopórtalo, deténlo. Eso significa, ¿ok? ¿Sí? Y luego dice, y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Si alguien te ha hecho algo, si alguien ha sido mala onda contigo, mal rato contigo, en tu familia, en tu trabajo, en tus vecinos, la palabra de Dios te da una orden que tienes que hacer y tú deberías de ver esto como una excelente oportunidad para ponerlo en práctica. Y decir, ay, alguien me hizo algo. Alguien me injurió, me dijo una mala palabra, me está haciendo una mala jugada. ¿Qué crees? Gloria a Dios. Yo ahora lo veo así. No que yo sea mejor, sino que yo digo, perfecto, tengo la excelente oportunidad para orar por esa persona, para bendecirla en medio de cómo me trate o me maltrate o me haga. Porque Pablo, y la verdad no estaba pensado decírselos así, la palabra de Dios dice aquí, soportándose si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, también hacerlo ustedes. Y entonces es cuando yo veo que en ocasiones Dios va a permitir que la pasemos mal en algún círculo de nuestra vida. Porque Él dice, yo quiero ver si tú de verdad que crees en Jesucristo, puedes ejercitar tu fe como este músculo, que bueno, no hay mucho aquí, ¿verdad? Pero este músculo lo puedes ejercitar perdonando y bendiciendo. Y la Biblia dice todavía una orden mayor en ese sentido, bendecir
a los que te ultrajan, a los que te maldicen, a los que te hacen mal, con tu boca tú tienes que bendecirlo y de manera sincera en el corazón. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Mira, esta palabra habla de que nosotros estamos vestidos. Me llama la atención cómo en las dos traducciones se utilizan palabras revestidos o vístanse. Y yo me doy mucha cuenta, por ejemplo, como las mujeres, ¿no? O sea, en el buen sentido. Ellas a lo mejor más que el hombre se preocupan en el arreglo. Si van a ir a una fiesta, si van a ir a una reunión o con una familia, se preocupan en lo que se van a poner. Un hombre dice, yo con un camisa, pantalón, playera ya la hice, ¿no? Pero la mujer se preocupa mucho del atuendo que va a vestir de acuerdo a la ocasión, ¿sí? Incluso cuando tú vas a pedir trabajo, pues hay formas en las que vas vestido, hay formas en las que hablas. Bueno, dice aquí igual la palabra de Dios. Está padrísimo todo eso, pero ustedes vístanse como escogidos, no como superiores, no como gente que es o sabe más que otros. Que se note que eres un hijo de Dios. Entonces, si tú antes eras mal hablado como tu servidor, pues ahora ya no eres mal hablado. Y la verdad es que yo no recuerdo el día en que ya dejé de decir groserías, pero sé que Dios las quitó de mi boca. Si tú eras mal pensado como hombre y eras de los que acompañaban a las muchachas con la vista cuando pasaban, pues ya no lo seas así. Si tú como mujer mentías o como mujer a lo mejor te enojabas con tu casa y tu marido se iba a trabajar y hasta sentías, pues qué bueno que se va. No, tú tienes que revestirte de gracia, paciencia y soportaos y saber en el caso de las mujeres que cuando su esposo sale de su casa, cuando él está haciendo algo de trabajo, si tú lo bendices, tú espiritualmente y físicamente lo levantas. En todos, dice la palabra, tenemos que revestirnos, tenemos que conducirnos como hijos agradecidos de los cuales Dios ha dicho, yo voy a reposar mi palabra en Él y que además Dios dice, bueno, pues yo me crucé en su vida y Él me ha aceptado como Señor y Salvador. Aquí también en mi familia desde hace muchos años nosotros estuvimos enseñando a nuestros hijos acerca de las cosas que son correctas y que no son buenas, que agradan a Dios y que no agradan a Dios, en cuanto a las cosas de muerte, en cuanto a las cosas de brujería, en cuanto a las cosas que luego vemos en la televisión y a ellos no les gusta que los mencione mucho, pero solo menciono el hecho. Cuando hay cosas que no son propias de Dios, ellos mismos apartan su vista de ahí. Y eso es un fruto que nosotros agradecemos a Dios, no es cosa nuestra. ¿Por qué? Porque es un conducirse cristiano, un conducirse de decir, ¿sabes qué? Eso no le agrada a Dios. Aunque esta película, aunque esta serie, aunque este comentario, aunque estas cosas incluso digan malas palabras, yo no voy a participar. La Biblia también nos enseña que seleccionemos nuestras amistades y no es que seas gente que prefiere a uno sino, pero dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sabías que eso dice la Biblia? Entonces es muy real que en ocasiones tu consejo sea, ten cuidado con quien te juntas, porque la Biblia también dice, no te hagas tú a ellos, sino ellos se hagan a ti. Que ellos vean que tú tienes a Jesucristo en tu corazón y que también que tú estás seguro que cuando oras estás siendo respondido, tienes respuestas, perdón, de parte de Dios. Colosenses capítulo 3, vamos a leer ahí, yo voy a seguir la versión Peshita. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer. Ya me dijo Caro que no está por ahí mi primo. Bueno, bendecimos a mi primo donde quiera que se encuentre y que sea prosperado en todo aquello en lo que sé que se esfuerza. 3:12, ¿ok? Hasta el 17. Ok. Vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Y aquí habla de cómo tú y yo nos vamos a comportar. Fíjate bien lo que dice. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría. O sea, que la palabra de Dios habite en ti y que se muestre en todo lo que hablas. ¿Ok? Enseñándose y amonestándose también, en ocasiones va a ser necesario, entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. La versión 60 dice algo así como que nosotros cantemos entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. No que todo el día llegues cantándole al hermano que está ahí enfrente o a tu familiar, no estoy diciendo eso, pero dice que nuestro hablar tiene que ser diferente y que tiene que ser distinto. Y luego habla de lo que haces, hermano, lo que haces, lo que hago yo. Este mensaje no empieza cuando cruza la pantalla de tu dispositivo ya en tu casa, empieza en esta casa. Y todo lo que hagan, todo, sea de palabra
o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que esta semana en la que estamos concluyendo un mes de oración, 24 horas, tomando una hora, todos los que se quisieron sumar a este tema, ¿sí? Estuvimos orando durante, cada quien tomó una hora, algunos pudieron, algunos no, pero estuvieron participando. Y les decía que esta semana sea una semana de darle gracias a Dios. No le pidas más, no te quejes si llegó o no lo que pediste, si sucedió o no lo que querías. Dale gracias a Dios, porque Dios bendice el corazón agradecido, porque sí cae medio mal, y te lo digo de pronto, ahora entendiéndose yo como hijo, que de pronto uno como hijo tiene épocas en las que solamente es pedir y pedir, y es parte de lo que uno es. O sea, está bien, no estoy diciendo que sea mal si tu hijo o tu hija son así, no estoy diciendo que sea mal, pero el hijo que regresa y voltea y te dice gracias, eso quiebra tu corazón. Cualquier hijo que te dice de pronto, gracias por esto, gracias por aquello, eso te hace entender que todo lo que te has esforzado en lo espiritual, físico, material, valió la pena. Y entonces como pueblo de Dios tenemos que voltear con Dios y decirle, Señor, gracias. Gracias porque oré y no pasó nada, según yo. Gracias porque oré y sucedió. Muchos de ustedes nos estuvieron reportando, hermano, ¿qué crees? Yo estuve orando y de pronto se me vinieron versículos a la mente, los apunté y decía esto. Gloria a Dios, eso se llama revelación. Eso se llama que Dios te está dando una inspiración de parte de Él, porque Él te ama y porque Él quiere que tú conozcas de su palabra. Ay, es que tuve una circunstancia difícil y tuve una prueba en esta semana de oración. Claro que la tuviste, pero Dios te ayudó y te sustentó. Entonces te estás revistiendo, ¿ves? Estamos llevando la palabra de una manera práctica. Y debe de ser un reto que nos anime, que nos impulse a levantarnos, que le dé ese ánimo a nuestra vida. Yo muchas veces escucho empresarios o personas que dicen, yo estoy animado porque tengo un nuevo proyecto. Y sí, eso te anima. Yo estoy animado porque sé que van a venir tiempos de inversión. Estoy animado porque a mí me ha ido también muy bien. Y qué bueno, en lo humano, claro, Dios dice que te prospere en todas las cosas que tú hagas. Claro, eso está bien. Dice que comas y que te deleites del fruto de tu trabajo. Eso está bien. Pero la principal motivación, haya o no haya, tiene que ser la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en un versículo, aunque en las vides, a ver si me ayudan con ese versículo, por favor, aunque en las vides no haya fruto, ¿sí? Y aunque escasee ese fruto, dice, yo con todo me gozaré en Jehová. Yo con todo me gozaré en Jehová. También tiene que haber un gozo en esas partes. Ahorita te lo voy a buscar ese versículo. Me dicen que está en el libro de Habacuc, pero son de esos que me sé, pero que no sé exactamente en dónde se encuentra. Pero te lo voy a leer porque estamos pasando tiempos difíciles, circunstancias donde la economía a lo mejor se pone mal. ¿3 qué? 18. A mi ayuda idónea, mi esposa. Desde el 17. Espérame, porque luego el Habacuc se me esconde. Habacuc 3:18. Desde el 17. Ok, Habacuc está también en el Antiguo Testamento. Y es de esos libros que luego son chiquititos y que no encuentras fácilmente. Pero denme un segundo que los vamos a encontrar. Ok. Ahorita lo vamos a encontrar porque es muy importante que tú y yo lo estemos leyendo. Si alguien tiene también alguna duda o comentario en esto que estamos diciendo, por favor, aquí está el Habacuc. Te digo que es de como de 2 hojas. Habacuc 3:18 dice, y esta es una actitud que todos debemos de tener. A lo mejor no tienes tu Biblia ahí o a lo mejor sí, pero lo que sí sé es que sabes que estamos pasando circunstancias difíciles en la economía. Hemos orado también para que nuestra boca, todos los que nos están siguiendo, puedan darse cuenta de algo. Ya basta de hablar mal del presidente. Y no es un asunto partidista. No me importa el color, sino estoy hablando de la investidura presidencial. Ya basta de estarse burlando. Ya basta de que a lo mejor las cosas no están bien y tienes razón a lo mejor en decirlo, pero que nuestra boca en oración confiese que Dios bendiga a ese varón. En casa, nosotros lo hemos estado aplicando. Hemos orado por nuestro presidente.
Y no es un asunto de que haya favoritismos por algo, no los hay, de hecho no lo hay. Pero sí reconocemos, como dice la Biblia, que si oramos por autoridades y que si reconocemos que toda autoridad es impuesta por Dios, vamos a ser bendecidos también. Y que Dios va a bendecir nuestra tierra. Habacuc 3:18 dice, del 17, aunque la higuera no haya, te lo voy a leer bueno, es que si no tengo la otra versión, aunque la higuera no haya echado brotes, ni haya hojas en la vid, aunque haya faltado el fruto del olivo, los graneros no hayan tenido alimento, se hayan acabado las ovejas de los rebaños, y no haya toros en los establos, con todo yo saltaré de júbilo por causa de Jehová, y me regocijaré grandemente en el Dios en Dios mi Salvador. El Señor de señores es mi fuerza, aunque la higuera no dé fruto, aunque no haya alimento, aunque el grano en la palabra representa el recurso o el dinero, o la comida de lo que puedes echar mano después, aunque mis graneros no estén llenos, aunque no me esté yendo bien, aunque falleció un familiar, porque sabemos que de muchos han fallecido, o de varios han fallecido personas, aunque hoy no esté con él, dice, yo con todo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Eso es lo que dice Habacuc 3:18 y lo puedes googlear, te va a aparecer bien rápido también si no tienes una Biblia o si no has descargado la Biblia. Habacuc 3:18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tener según nos está enseñando Colosenses. No importa cómo me esté yendo, yo ya no me gozo en los proyectos nuevos. ¿Que me ayudan? Gloria a Dios. Que no tuve trabajo, no encontré lo que quería encontrar, va la expresión. Pues sí te da para abajo, como dice algún hermano por ahí, pero yo me voy a levantar en Dios. Que alguna circunstancia familiar no está correcta, entiendo que pueda causar tristeza o que pueda causar algún desánimo momentáneo, pero dice, yo con todo me alegraré en Jehová. Y Dios cuando está en su trono y ve hacia la tierra y ve que tú te estás alegrando, tú crees, Él dice, ¿cómo no voy a bendecir a mi hijo si su gozo soy yo, no la economía? No el partido que gobierne, no si ganó su partido, su equipo favorito, no si algo bueno pasó en su vida. Si yo soy su gozo, Dios te va a bendecir, hermano. Y a cualquiera que nos está viendo, Dios te va a bendecir. Entonces, en este día, no cachaste este mensaje por casualidad, o te has unido por costumbre, o porque siempre lo estamos haciendo cada semana. Toma estas palabras que hemos estado haciendo, reproduce de nueva cuenta este mensaje para que lo vayas escuchando y escuches con calma los versículos que hemos dicho, pero recuerda que en ti haya una actitud de revestirte de gozo y de paz, de las actitudes como Dios dice que seamos revestidos, estando confiados en que Él es antes que todas las cosas. Recuerda, a Dios no le tomó por sorpresa esta pandemia, A Dios no se le apareció en el calendario. Ay, ¿qué voy a hacer? Híjole, con toda la gente en las iglesias, pues ya no se van a reunir. Ay, ¿qué voy a hacer? Ahora resulta que el mundo tiene un virus. Dios lo sabía, hermanos. Dios lo planeó. Y Dios planeó que estuviéramos guardados un tiempo. Y siempre que el pueblo de Dios ha estado guardado en el arca de Noé, 40 días, 40 noches, cuando Jesús fue tentado, separado de todos en el desierto, estuvo 40 días, 40 noches, cuando ellos estuvieron también apartados de Jesús, también Pablo estaba viendo que había una palabra que dice que en Primera de Tesalonicenses, te voy a leer una palabra, 1:17, es un libro más adelante de Colosenses, Primera de Tesalonicenses, creo que la pasé antes. Fíjate que en ocasiones nos vamos a encontrar como ahorita, que los que estamos a cargo de una iglesia no podemos estar con ustedes que están allá del otro lado, no podemos tener reuniones los domingos y no lo vamos a hacer hasta que la autoridad, según nuestra localidad, lo indique y diga que se puede hacer. Pero encontré una palabra que dije, wow, tiene que ver esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Y dice, pero está hablando Pablo, el apóstol Pablo, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo verle su rostro. ¿A poco no es muy similar a lo que estamos viviendo? Primera de Tesalonicenses 3, 2, 17. Por lo cual, dice, quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez,
pero habla de que fue estorbado por Satanás, etcétera. Pero la iglesia seguía firme. Pero la iglesia en Tesalónica, que es otra región cercana a Macedonia, donde estuvo el ministerio de Pablo, dice, seguían reuniéndose y no tenían estos dispositivos y no tenían a lo mejor una Biblia ya completamente hecha en aquella época. No tenían muchas cosas que hoy tenemos, dice, pero por eso les escribe estas cartas. Dice, estamos apartados de ustedes de vista, pero no de corazón. Y ustedes están siguiendo firmes. ¿Ok? Entonces, gracias por sus comentarios de Georgie, gracias porque nos está siguiendo desde Morelia, tengo entendido que nos sigue, no sé, pero gracias por todos los que nos están mirando. Pues queremos terminar en esta hora. Recuerda que dos cosas, el domingo vamos a tener la transmisión normal, Iglesia en Casa, desde aquí, desde nuestra casa, tu casa, y vamos a estar ministrando por esta parte de Facebook. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal de YouTube por si te es más fácil entrar a esa plataforma. Algunos nos lo han comentado así. Ahí estamos subiendo todos los estudios. Recuerda también que tenemos 4 niveles de enseñanza que empezamos los martes. Tenemos transmisión de martes a viernes de 4 a 8 martes a viernes a las 8 de la noche, a las 8 de la noche estamos transmitiendo. El martes damos la explicación del libro que estamos leyendo en ese mes, lectura mensual o por capítulos, ¿sí? El miércoles tenemos discipulado, que son básicamente las cosas que tenemos que aprender acerca de Dios y de diferentes áreas como la oración, como la alabanza, el ayuno y todas esas cosas que están en la Biblia es el miércoles. El jueves tenemos una reflexión, ya sea que la de mi esposa o su servidor, y hoy viernes, tenemos una enseñanza. Entonces, te invitamos a que puedas escuchar estos materiales. La verdad de las cosas es que nuestro impulso de hacer esto es que tú seas alimentado. Realmente hoy en día en los temas digitales, al menos en Restauración Naucalpan, está padrísimo el tema de los likes y de los seguidores, pero te aseguro que no es lo que nos mueve. No es lo que nos mueve a ser ni influencers ni nada de ese tipo de cosas, no. Eso es una parte que es propia del asunto de, dice mi esposa, yo quería ser influencer. Esa es una parte que pues sucede por la naturaleza propia de estos medios digitales. Pero si sabemos o nos enteramos que tú leíste la palabra, que escuchaste un estudio o te suscribiste y escuchaste la palabra y te sirvió, ese es el objetivo. Que tengas disponible buena palabra fundamentada en la Biblia y no en disertaciones de personas, de seres humanos. Comparte este estudio con alguien, compártele la liga, va a quedar grabado, pero en una media hora más estará disponible también en YouTube. De pronto ese video tarda en subir. Pero bueno, vamos a orar, déjanos orar, no te despegues, déjame orar para bendecirte, todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver en un futuro sean bendecidos. Padre, te damos gracias por el bendito honor y privilegio de predicar tu palabra. Esperamos que haya sido como tú lo hubieras hecho, Jesús. Y si en algo hemos fallado o equivocado, corrígenos, Padre, para poder explicar mejor, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada casa que abrió hoy esta señal, que permaneció en esta señal, pueda ser bendecida, reciba tu paz, tu misericordia y tu entendimiento de que tu palabra es la verdad, que tú eres el único camino, la verdad y la vida, Señor. Porque son tiempos donde si nos volvemos a ti, tu palabra dice que si se humillare tu pueblo sobre el cual tu nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos, entonces tú sanarás nuestra tierra, Señor. Eso dice tu palabra, Señor, en el libro de Crónicas. Gracias, Señor, porque queremos apartarnos del mal camino y que tú sanes nuestra tierra, a lo mejor nuestra economía, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, cualquier área difícil que estemos pasando, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra y que todos los que están viendo este mensaje sean bendecidos en el nombre de Jesús. Bueno, pues ha sido un gusto estar con ustedes, un privilegio, la verdad. Y de verdad nuestro corazón se alegra cuando los vemos cruzar la puerta de la iglesia o cuando los vemos entrar aquí en la parte digital. De veras nos da gusto saber que podemos servirles. A nombre de mi esposa y mío, te damos las gracias por haber seguido esta transmisión y hay muchos más estudios ahí que puedes estar siguiendo también. Que Dios bendiga tu casa y prospere todo lo que pongas tu mano. En el nombre de Jesús así sea. Amén y amén.